es la parte del recto. El colon, como ustedes han visto, es un órgano terminal, ¿verdad? Y casi independiente es esta parte del ano recto. El colon es todo esto, tiene una misma formación embriológica, pero en esta parte se subdivide en los dos sistemas grandes, que serían el sistema Porta 1 y el sistema Cava segundo. ¿Por qué? Y eso también hace la diferencia con el sistema nervioso, ¿ya? Se juntan el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico en el recto, y esto hace que sea especial. Este es el canal rectal, ¿ya? Entonces la ampolla rectal llamamos a esta porción. Este es el ano recto, la ampolla rectal, y después viene el recto sigmoide, que es esa flexura que ven. Si se ubica en el promontorio, en la columna vertebral, más o menos está aquí arriba. ¿Ya? Entonces, del promontorio, que sería o corresponde al inicio del sacro, el sacro viene hacia aquí atrás. Y toda esta porción es lo que realmente llamamos el órgano del ano recto. Pueden observar de adentro hacia afuera que tiene la mucosa similar hasta esta línea, que se llama la línea dentada, también denominada la línea pectínea, mal denominada, pero van a encontrar en mucha literatura así. Lo cierto es que se ve, ya, así tal cual ven en la ilustración, se ve, y de aquí a aquí más o menos contamos entre 3 a 5 centímetros, que sería el verdadero ano. Entonces, si nosotros vemos la mucosa similar, y este intercambio de mucosas define el límite quirúrgico y anatómico de esta porción del intestino. Quirúrgico llamamos a esta parte externa, y anatómico a todo el ano recto, que en total viene a representar unos 15 centímetros. Esta porción no solamente está limitando la unión del ectodermo con el mesodermo. ¿Por qué decimos eso? Porque aquí están los tegumentos, piel, tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Los grupos musculares, prácticamente de toda la cintura pélvica, que van a abrazar toda esta región. Y por la parte anterior a los genitales, tanto en la mujer como en el varón. Entonces, esa es la principal diferencia con el resto del colon. Pueden ver en el gráfico entonces los músculos cortados. ¿Ya? Algunos vienen desde el isquio, como este. Otros van a unir sus fibras con la parte de todo lo que es el piso pélvico profundo. Y otros, como los esfínteres externos, vienen del pubis o de la punta del coxis. Entonces, si su nombre va a ser de acuerdo a lo que vengan de la parte ósea. Estas que ven aquí, estas prolongaciones, en realidad una de estas es una cripta. Hay millones de criptas alrededor del ano recto. Esta grasa de aquí hacia atrás es la fascia del Waldeyer, hacia atrás y hacia adelante la grasa pectina. En realidad estos son los dos esfínteres, un esfínter interno y un esfínter externo, que están abrazando el canal anal. Estos son los esfínter, o corresponden al esfínter anal. Anatómicamente parece complejo, pero en realidad no lo es, porque nos limitamos a esto. Ya si vamos a entrar al piso pélvico, sí
amerita tener algunas consideraciones. Entonces, aquí está la parte final del recto. Antes la medicina antigua esto se llamaba cloaca, porque es el tubo que va a eliminar los desechos humanos. Pero hoy en día se ve que es mucho más complejo de lo que aparenta. Como pueden ver, estamos viendo la irrigación, y la irrigación empieza aquí, parte de la mesentérica, cuyos ramos finales van a ser los pudendos en la parte más alta. Las ilíacas primitivas que dan la interna y la externa, que van a dar los ramos pudendos internos o inferiores y los ramos hemorroidales. 3 pares de irrigación, 3 pisos, 3 niveles. En realidad, lo que nos interesa aquí es el retorno venoso. El retorno venoso. Entonces, se juntan los pudendos altos, van a ir a la mesentérica superior, por tanto van a ir a la vena porta. Los hemorroidales inferiores van a ir a las ilíacas, por tanto a la vena cava. Entonces, hay doble circulación. Un tanto la circulación portal y otro tanto la circulación del retorno venoso mayor. Esto hace que cualquier infección sea potencialmente peligrosa. Esto hace también que se conecte no solamente con el hígado, en el caso de la circulación portal, sino también con las cavidades derechas del corazón. Entonces, sí involucra a todos. Y otro punto importante es que comparten tanto irrigación como inervación con la parte anterior, es decir, con la parte urogenital. En el sistema nervioso, es igual que el resto del digestivo, el parasimpático, ¿no?, es un gran excitador y el simpático es un gran inhibidor. Pero en el recto se comunican, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa? El bolo fecal se forma aquí arriba, en la flexura del recto sigmoides. Ahí se almacenan las heces. Y cuando baja una porción hacia el canal rectal, el primero en diferenciar eso es el parasimpático, a través de su sistema submucoso. Esta diferenciación va a hacer que sea un gas, sean heces líquidas, sean heces sólidas, etcétera, etcétera. Ese es el encargado de hacer el parasimpático. Y pasa la información al simpático, y el simpático verá si relaja o no el esfínter. ¿Ya? Entonces, tenemos dos sistemas de esfínter, el esfínter interno, que es hacia adentro, y el esfínter externo, que es hacia afuera. El interno es totalmente autónomo, ¿ya? Se comunican al simpático y al parasimpático, y es el que puede almacenar información y pasar al sistema externo. El esfínter externo es voluntario. Entonces, ese es el mecanismo de la defecación bien descrito en fisiología, ¿no? Entonces, eso hace que este aparatito sea muy sensible nerviosamente. Esa es la parte rectal. Y la parte urogenital está inhibida. Y su inhibidor es, en este caso, el parasimpático. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos en este sector, tenemos que tener en cuenta esa anatomía. Se debe también informar al paciente que puede haber repercusión, tanto si trabajamos en el sistema urogenital, como puede haber repercusión rectal, o al revés, si trabajamos en el área rectal, puede haber repercusión urogenital. Entonces, por esta característica
anatómico. ¿Cómo estudiamos el canal rectal? Por un lado, la motilidad, como les dije, obedece a un sistema de llenado principalmente de la ampolla rectal. Hay estudios, por ejemplo, los de alta densidad. Yo meto un balón e insuflo y voy calculando los mililitros que insuflo. ¿Para qué? Para despertar el reflejo de la defecación. Y esto va a pasar a la computadora y me dará todo el movimiento que les he indicado, ¿no? Si va a ser relajación, va a ser contracción, va a quedarse estático, va a pasar información al otro lado, es hipertenso, ¿no? Cuando ya llegue a su capacidad, que más o menos son 200 mililitros, empieza a estimularse el esfínter externo. Y la computadora me va a decir, entonces, ¿cómo está ese esfínter? ¿Cómo reacciona? Si está hipertónico, hipotónico, ¿reacciona bien? No, ¿qué puede ser? Esos son estudios de motilidad. Si ustedes ven en algún paciente motilidad rectal, a eso se refiere. Son de alta especialidad, muy útiles, pero un poco difundidos, ¿no? Es decir, que no hay muchos centros. El segundo es la endoscopía. La endoscopía puede ser rígida o flexible. En este caso, es lo mismo. ¿Cuál es la rígida? Ingresa 20 a 30 centímetros, o sea, por demás. Permite observar desde el ano hacia aquí. Tiene una ligera ventaja con la endoscopía flexible, porque la flexible es más delgada y este territorio de 5 a 10 centímetros prácticamente es ciego. Es muy difícil valorar. ¿Por qué? Porque no se insufla. Y al no insuflarse, pues no se puede ver bien las paredes. Pero una gran ventaja es que hace un efecto de retrovisión, se llama. Es decir, se da la vuelta a la cámara y observa de arriba hacia abajo, lo que no hace la endoscopía rígida. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia entre la rígida y la flexible. De acuerdo a la patología que ustedes quieran, pueden emplear lo que deseen. Si son hemorroides internas, por ejemplo, la endoscopía flexible es muy útil. Pero si son externas, no sirve la flexible, es mejor la rígida. La ecografía endorrectal o endoanal es un estudio también excelente que no solamente va a ver la mucosa, sino el tejido circundante, ¿no? El esfínter interno y externo principalmente. Muy útil en caso de tumores o fístulas. Se pueden hacer fistulografías a través de la ecografía. ¿Cuál es el inconveniente? Que necesita un transductor especial. Ustedes conocen el transductor normal ecógrafo, viene así, ya se recto así, ¿no? De acuerdo al transductor. En cambio, el endoanal tiene que ser en circunferencial, que nos haga ver toda la circunferencia. Entonces, esa es una desventaja. Es muy caro y también hay poco disponible. La tomografía, pues, es el mejor método de estudiar estructuralmente el recto, no así fisiológicamente. Y la manometría es explícitamente para observar la presión del esfínter. Entonces, este es un ecógrafo endoanal. Entonces, como pueden ver, el transductor está en los 360 grados. Nos permite ver todo lo que es la estructura a este nivel, ¿no? Nos interesan los tres niveles: el ano, el intercambio de mucosas y el ano recto. ¿Qué vamos a valorar? Obviamente la mucosa, la muscular o el grupo muscular, la submucosa y finalmente la grasa perirectal demostrada aquí. ¿Qué vemos nosotros? Heterogeneidad o cambios en la
estructura, ¿verdad? Entonces, los planos, eso es lo que nos interesa. Blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. No debe haber pérdida de continuidad en esto. Entonces, este es el transductor, esta es la parte de contacto y aquí están los planos. Como pueden observar, aquí vemos bien la mucosa, pero aquí hay un cambio en la estructura. Puede tratarse de una fístula, puede tratarse de un proceso inflamatorio, etc. Si hubiera una masa, la veríamos también, ¿no? Pérdida de la estructura, etc. Entonces, un estudio excelente, no requiere sedación, no requiere muchas molestias. Bueno, ¿qué es lo más frecuente? La hemorroides, ¿verdad? ¿Qué son las hemorroides? Las hemorroides son dilataciones del plexo venoso, del ano recto. ¿Cuál es la etiopatogenia de las hemorroides? El aumento de la presión intraabdominal, que impide el retorno venoso. Y sucede lo mismo que en las varices, ¿verdad? Inferiores de los miembros inferiores, perdón. Entonces se dilatan las venas. ¿Cuándo hay aumento de la presión intraabdominal? En el embarazo, o sea, es muy frecuente en el embarazo, en la obesidad, en personas sedentarias, es decir, que se sientan mucho tiempo, personas, principalmente más de una hora, ¿ya? O también en aquellas personas que usan ropas ajustadas. Entonces, un efecto de cinturón que hace que se eleve la presión intraabdominal. Y otras situaciones como la tos crónica o valsalvas sostenidas, etcétera, etcétera. Esa es la etiopatogenia. ¿Qué lo empeora? El calor local, todo lo que va a producir dilatación venosa. Entonces, nuevamente las ropas ajustadas, las ropas sintéticas, el hacer valsalvas sostenidas incluye entrar al baño y estreñimiento, ¿no? Constipación, hacer valsalvas sostenidas, o permanecer más de 5 minutos sentados en el baño, ¿no? Por la posición que se adopta, etc. Y va a ser agravado también por algunos químicos que están presentes en el papel higiénico, en algunas toallas, o en otras cosas que utiliza a veces el paciente para limpiarse después de la defecación, como el papel periódico, cartón, todo lo que utiliza. Eso es parte importante del tratamiento, es lo que hay que recomendar al paciente, que no haga eso, ¿ya? Y que no tenga esos determinantes o predisponentes. ¿Qué refiere? Dependiendo. Las hemorroides externas, las que se ven afuera, generalmente son dolorosas. En cambio, las que no se ven, las internas, no molestan, pero sangran. ¿Cómo sangran? Después de la defecación, y es un sangrado rojo mutilado. Puede ser en goteo, puede ser que manche el papel, o puede ser que solamente se dé cuenta el paciente en el inodoro. Generalmente no hay dolor, pero si duele, es una de dos: o están trombosadas o están prolapsadas, es decir, que se han salido del lugar. ¿Qué signos voy a observar? El más típico es el aumento de volumen a nivel del plexo venoso, ¿verdad? Son venas dilatadas, tanto afuera como adentro. Debe ser complementada con un tacto rectal. ¿Qué hace el tacto rectal? Valora el tono del esfínter. Segundo, ¿qué tiene en la ampolla? Ya, masas, heces, etcétera, etcétera. Y tercero, tratar de tocar esos paquetes hemorroidales. Y finalmente ver el guante, si está manchado de heces, de qué color de heces, de sangre, etcétera, etcétera. Esa es la exploración completa de un paciente con hemorroides.
¿Qué vamos a hacer? El 80% de los pacientes cede con un tratamiento conservador, que es evitar que se dilaten esos plexos, es decir, todo lo que hemos indicado, ¿verdad? Que no se siente más de 5 minutos en el baño, si es oficinista o es chofer, que no esté más de 1 hora sentado, que siempre se levante, camine, etcétera, etcétera. En el embarazo no hay nada que hacerle, hay que esperar los 9 meses, bajar el peso, no usar ropas ajustadas, todo lo que hemos hablado. Y baños de asiento. ¿Cómo son los baños de asiento? Que le llegue el agua a la región, de preferencia agua al tiempo. El agua fría produce mucha vasoconstricción y el agua caliente lo contrario, vasodilatación, entonces empeora el cuadro. Agua al tiempo, 15 minutos, 3 veces al día, 15 días, a veces es suficiente. Solo si las hemorroides duelen, se puede usar algunos ungüentos, con silocaina o lidocaína. Hay otros que vienen con antibióticos, etc. Solamente si duelen o son molestosas, y si no, mejor no ponerle nada. ¿Ya? Cuando se opera, cuando es mucho el sangrado, cuando están prolapsadas, ustedes van a ver el recto y van a ver paquetes grandes, más de 1 centímetro, 2 centímetros, y que a veces son muy dolorosas. Ahí hay que operar. Cuando están con cambios de color y dolor, eso quiere decir que se ha formado un coágulo. Eso se puede hacer en la emergencia, cortar, sacar el coágulo y volver a cerrar. ¿Sí? Estas son las alternativas. La ligadura con banda de caucho necesita un instrumento, ya sea el endoscopio o un PHT que se llama, que va a soltar una ligadura al vaso y lo estrangula. La convencional, que es la hemorroidectomía abierta, donde se abre la mucosa, se saca o se liga el vaso y se vuelve a cerrar. La de Whitehead está en relación, así es transversal, o es en sentido del esfínter. Y la grapadora PPH, esta es una que jala la mucosa y lo engrampa y clipa la hemorroides. Cualquiera de esas es buena alternativa. Este es un endoscopio flexible, como pueden ver, justo a los 20 centímetros hizo la retroflexión, es decir, se dio la vuelta. Y observamos un paquete hemorroidal y uno que se está formando. Este es el ano recto. Entonces, no están muy grandes, no hay cambios de coloración. Tal vez cuando son así de este tamaño, o varios de esos, se puede ligar ahí mismo. Se pone una ligadura y solito se estrangula y se sale después. Además valora la mucosa del recto. Como pueden ver, estas rugosidades son de las criptas. Estas criptas pueden infectarse y dar origen a otra patología. Este es el tratamiento con ligadura de caucho. Entonces este es el rectoscopio, aquí está el paquete hemorroidal, estiro el paquete hemorroidal y libero la liga y la aprisiono. Entonces eso se seca y se termina el problema. Esta es la de Whitehead. Observen estas hemorroides grandes, ¿no es cierto? Varios paquetes. Esta es la posición de Sims, puede ser en posición ginecológica. Se abre la mucosa, aquí está la hemorroides, se corta la hemorroides o se liga o se sutura, siempre en dirección de las fibras, y se rafia la mucosa. Esta está en dirección radial. Cuando son así, es preferible sacar uno o dos, no todos, porque esto va a ser un proceso cicatrizal. Si cicatriza, si ustedes hacen toda la circunferencia, pueden crear un esfínter hiperetónico y condenarlo a otras patologías. ¿Ya?
Entonces se saca uno o dos de forma parcial y al poco tiempo, en un segundo tiempo y más adelante, se detectarán los otros. Hay una entidad que se llama prolapso submucoso, que quiere decir que la mucosa de arriba del recto se sale, ¿ya? Y no son hemorroides, sino es la mucosa que se ha salido. ¿Cómo diferencian? Si ustedes pueden ver, aquí hay una hendidura, ¿verdad? En sentido radial. Ese es un hemorroide. Si es circular, ese es un prolapso mucoso. El tratamiento del prolapso es diferente. Por eso no hay que confundirse. Este es un hemorroide prolapsado, severo. Entonces, hasta ahí serían las alternativas de tratamiento: endoscópico, la ligadura o las de Warwick. Otra patología es la fisura anal. ¿Qué es la fisura anal? Es esta lesión, que es una solución de continuidad. ¿Por qué se da? Por un esfínter hipertónico generalmente. Entonces, y si asociamos a esto el estreñimiento, las heces gruesas propias del estreñimiento, al forzar ese esfínter produce heridas. Son heridas. Son muy dolorosas, muy molestosas para el paciente. Y tienen una evolución natural, ¿verdad? Sana y empeora, sana y empeora, sana y empeora, hasta que llega un momento en que tienen que consultar. ¿Cuál es el tratamiento? La esfinterotomía. Esta sí debe ser practicada por alguien entrenado. ¿Bien? ¿Qué se hace en la fisura? Hay que soltar parte del músculo o del esfínter, tratando de respetar el esfínter externo y tratando de involucrar el esfínter interno, parcialmente. Lo suficiente como para soltar el ano. Si es mucho el corte, lo condenamos a la incontinencia. El paciente no va a poder aguantar las heces. Y si es poco el corte, va a seguir con el problema, con el esfínter hipertónico. Es el único tratamiento. Cuando es incipiente o es primera vez, se le puede indicar baños de asiento y con eso es suficiente. ¿Ya? Generalmente 80% remiten. Y obviamente evitarle la constipación. Y con eso puede ser que no vuelva a presentar. Pero si sigue recidiva, entonces no hay otra que hacerle una esfinterotomía. Entonces, aquí también hay que hacer la misma exploración que para la hemorroides, ¿ya? Tacto, rectal. El absceso anorrectal. El absceso es una entidad inicial a una fístula. ¿Dónde inicia? En una cripta. Cualquier cripta que se inflama. El mayor predisponente, además de los que hemos nombrado, es el poco aseo de la región, tener malos hábitos y la constipación. ¿Ya? Esos son los más frecuentes y es lo que hay que tratar de cortar en el paciente. Una cripta se infecta y forma un absceso local. Si es, dependiendo del lugar que esté, va a ir creciendo, ¿ya? Va a ir aumentando. Y obviamente va a llegar un momento en que va a buscar una salida. Dependiendo a dónde se encuentre, es que nosotros vamos a tener el tratamiento. Esta es una clasificación en realidad del absceso. Tenemos los abscesos isquio-pubianos, o semaforo isquial. Los abscesos perianales, estos se pueden tocar, ¿ya? En el glúteo o anexos al ano. Después están los esfinterianos, que atraviesan los dos esfínteres.
o solamente un solo, que sería intraesfinteriano, o los peores, que serían los pélvicos, porque están muy adentro. ¿Ya? Entonces, molesta como todo absceso, fiebre, dolor, el dolor es intenso, que a veces ni se pueden sentar. Aumento de volumen, si no se ve aquí o palpa el paciente, hay que hacer el tacto rectal y palpar nosotros. Y en este caso, las maniobras de pinza son muy útiles. Y obviamente el eritema, ¿no?, que está presente. El dolor es muy intenso y es lo que nos debe hacer pensar en un absceso. Si son estos, los intraesfinterianos o los pelvirectales, hay que hacer una ecografía a veces o una tomografía para identificar. Tienen peor pronóstico y son más difíciles de tratar. Felizmente los más frecuentes son estos, ¿ya? Los interesfinterianos, transesfinterianos, los anales. Esto no cuenta los glúteos, ¿ya? Los abscesos glúteos son los glúteos y son por chichis, ¿no?, por antrax, por infección. En cambio, estos vienen desde la cripta. Entonces, el tratamiento es drenarlo, como sea, pero hay que drenarlo. Ahora hay que considerar, ¿por qué les decía? Es el inicio de una patología, porque después de esto, este es el tratamiento del drenaje, de preferencia debilidad o dejar toda una cavidad y dejarla abierta para curar. La tetrada de Celso, la incisión y el drenaje y desligación. ¿Por qué es al inicio? Porque después de esto vienen las fístulas. Entonces, ¿qué es una fístula? Es una comunicación entre dos superficies, entre dos epitelios. Cuando el absceso se ha formado, se ha drenado y todo eso, entonces tenemos dos orificios, el de la cripta y el de la incisión, ¿ya?, o el de drenaje espontáneo. Esa es una comunicación. ¿Qué va a salir por aquí? Ese es, ¿verdad? El paciente refiere que era un granito, se lo reventó y empieza a salir heces por ahí, heces líquidas. Obviamente son molestosas, fétidas, me manchan la ropa, etcétera, etcétera. No son las heces que salen por el canal rectal. Esa es una pista. ¿Cuál es el problema? Encontrar este orificio. Porque si yo trato aquí, mientras esté aquí adentro, el crónico va a seguir. Entonces, ese es el problema de los abscesos rectales. Y eso hay que explicarle al paciente. Que en un inicio va a tener su absceso de cualquier lado, de cualquier forma. Que les decía que estos son los peores, son los más complicados de tratar. Pero que después de este absceso, después de drenarlo, el paciente va a desarrollar una fístula. Es decir, que a veces hasta en un año puede recién presentarse el chichi y salir las heces. Entonces, de eso tiene que estar el paciente enterado, porque si no le explicas, va a pensar que es un mal tratamiento o simplemente que se le ha ocasionado el problema de las fístulas. Entonces, absceso que se ve, absceso que se drena. Y prepararnos para un problema fistuloso. Más o menos se clasifican como los abscesos, ¿ya? Abscesos esfinterianos, extraesfinterianos, interesfinterianos, transesfinterianos, altos, medios o bajos, y las fístulas altas. ¿Cuál es el tratamiento? Sacar el trayecto. Hay que sacar todo ese trayecto fistuloso.
Pero como les decía, el problema es encontrar el orificio interno. Peor si es una fístula compleja, es decir, hay más de un orificio interno con un orificio externo. Es más complejo. ¿Por qué? Porque podemos sacar nosotros esto y hemos dejado esto, entonces al poco tiempo vuelve a recidivar. Entonces, el problema de las fístulas, entonces, que son comunicaciones externas, son estas. ¿Cómo diferenciamos del resto? Porque salen heces a través de un orificio no natural. ¿Ya? ¿Cómo yo encuentro el orificio interno? Este orificio. Porque el externo lo voy a ver, ¿no? Es por donde sale caca. Para eso está la regla de Gutzal, donde dice que hay que dividir el ano recto en dos, una parte anterior y una parte posterior. Todos los orificios que veamos en el lugar anterior es probable que sean rectos y tengan un solo orificio interno. Ese es uno. Pero los que tienen orificio en la parte posterior, es decir, sale ese por aquí, es muy probable que sea un trayecto curvo y que el orificio interno no esté aquí, sino puede estar también en el anterior, o peor, pueden comunicarse. Ya, o sea, es una fístula completa. Esa es la regla de Gutzal. Entonces, en la exploración, que incluye el tacto rectal, yo debo observar por dónde salen las heces. ¿Cuál es lo que le molesta al paciente? Entonces, de acuerdo a esto, ya iré a buscar directamente el orificio interno. Si es posterior, preferible complementar con una tomografía con contraste o una ecografía endoanal, para que me muestre cuántos orificios internos tiene esta fístula. ¿Cuál es el tratamiento? Sacar esto. Sacar esto. Esto puede producir abscesos también. El problema de los abscesos es que si ustedes lo dejan, se va a hacer una enfermedad de Fournier. El Fournier es una necrosis gangrenosa, ¿no? Entonces, es feo tratar esa cosa. Entonces, hay que ver la regla de Gutzal y el tratamiento es retirar todo el proyecto de la fístula. Otra patología es la incontinencia. Generalmente es iatrogénica, es posterior a cirugías que ya las hacemos. Muy frecuentes también en patología ginecológica, ya posparto. Puede ser al hacer la episiotomía en las mujeres o cuando hay desgarros que involucren el esfínter externo. ¿Con qué viene el paciente? Obviamente no puede mantener las heces en su lugar, ¿verdad? O apenas tose o estornuda y se sale todo. Entonces, esa es una incontinencia. ¿Cuál es el tratamiento? Hacer un neo-esfínter. Generalmente se toman los isquiopulvorectales, que hay que cruzarlos, como ven en el gráfico. En realidad nos valemos al hacer esto de estímulo eléctrico. ¿Ya? ¿Para qué? Si yo pongo el estímulo aquí, el recto se va a cerrar y yo voy midiendo con mi dedo qué tan hipertónico está. ¿Ya? Ahora, si se tiene un manómetro, pues ideal. Pero si no, el tratamiento es hacer un neo-esfínter. Porcentaje de éxito, 60 a 80%. Entonces van a estar 2 hasta 3 cirugías a veces. Otras de menor presentación o menor importancia, las dermatitis, que pueden ser perianales,
Es las escaldaduras que decimos, ¿verdad? Pero en el caso del recto, generalmente viene con eso. Prurito, infecciones víricas o infecciones bacterianas. ¿Cómo voy a ver? Hay que observar, hay que tocar. Entonces hacer tacto rectal. Muy frecuente son los papilomas. Entonces ahí van a ver todos los papilomas que hay. Puede ser en la mujer, puede ser en el varón. Está relacionado, como ustedes saben, a relaciones sexuales, ¿verdad? Si está presente esto, hay que quemar los papilomas y hacer un tratamiento para el virus, pero sabemos que es difícil erradicar a los virus. Generalmente estas son sobreagregadas. Y la enfermedad pilonidal. ¿Qué es la pilonidal? Generalmente sucede en los anos o glúteos que tienen mucho pelo. Entonces, la base del pelo se absceda, se vuelve un absceso. Y el tratamiento es pues ir a la base del pelo, que generalmente está en contacto con el periósteo. Entonces, no basta con reventar el absceso, sino hay que hacer un cubretaje del periósteo. Muchas veces se deja abierta la zona. Entonces, esta es la línea interglútea. Y este es el sitio más frecuente. ¿Ya? Igual es por falta de aseo o la zona que como pueden ver hay mucho pelo y no hay mucho aseo en las heces, se infecta la base del pelo y se forma un absceso. ¿Cuál es el tratamiento? Son 1.000.000 de bases pilonidales, ¿verdad? Entonces hay que abrir todo esto, curetear todo esto y dejarlo abierto. Generalmente son unas heridas de 5 o 6 centímetros de diámetro fácil, que hay que curar hasta que termine. ¿Ya? Entonces esto les decía, este es el absceso. Esto es lo que se ve y esto es lo que hay que tratar hasta el periósteo al hueso. Entonces este absceso se va a ver en una herida grande. Hay una técnica que indica que hay que, al abrir esto, hay que traer tejido de este otro lado a este otro lado. Se llama técnica de Kairakis. Es riesgoso, pero se puede intentar. Pero si fracasa, en vez de una lesión aquí, vamos a espiritual de esta la lesión, ¿no? Porque igual hay que curetear. Otras patologías en el recto, las neoplasias. Entonces, el cáncer colorectal que está en relación a estas patologías puede observarse en el recto, en la ampolla rectal. Como hemos visto por su anatomía, ya no es tan sencillo como sacar en el cáncer de colon, ¿verdad? Sacar el segmento, sino hay que sacar el grupo muscular. Entonces aquí, otra vez, todo lo que se puede hacer para un screening o tratar de encontrar el cáncer. Desde la endoscopía, colonoscopía, otra vez la rectoscopía rígida, flexible, la tomografía, la sangre pultenesis, todo eso nos sirve para screening de cáncer. Si está en esos 15 centímetros que decimos, entonces el tratamiento es diferente. El tratamiento es sumamente agresivo y muchas veces hay que dejar una colostomía nada más. Este es un cuadro donde lo mismo, ¿verdad? Cómo hacer el diagnóstico, hacer el screening, pedirle los estudios, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. En el caso del recto,
no hay otra que indicarle al paciente que el pronóstico no es tan bueno como en el resto del colon. Peor si se encuentra en etapa tardía. ¿Por qué? Porque se disemina, como hemos visto, tiene los dos rangos, porto y cava. Hay una diseminación rápida. Una rápida infección a los tejidos circundantes. Hasta aquí puedo resecar, pero aquí ya hay que sacar todo este grupo muscular y termina a veces en una colostomía definitiva. Entonces, ¿qué es lo más importante? Es calificar, ¿no? Entonces, el que no se puede valorar, el in situ, carcinoma in situ, que está limitado a la mucosa, el que invade la mucosa hasta que va a otros órganos o tejidos. Hasta el T2 puedo ofrecerle algo de tratamiento, una resección agresiva, incluso a veces hay que retirar el hueso coxal y hacer la colostomía. ¿Ya? Con suerte en estas etapas va a ser solo sacar el esfínter y todo eso, pero con mala suerte ya. Y si tenemos metástasis, ya sea ganglios o a distancia, pues ya el pronóstico es muy malo en el cáncer de ganglio. Entonces, en etapas tempranas, 70-95, pero con pobre calidad de vida, muy pobre calidad de vida. Aquí generalmente ya tienen colostomía definitiva y bolsas. Ya el paciente está condenado a vivir así. Y esto es muy poca sobrevida, incluso por radio o quimioterapia. Entonces, lo que les decía, ¿no? Otra vez, si hay un pólipo, extirpar el pólipo y mandarlo a patología. Si es invasor, tratamiento agresivo. Las etapas. Y aún con quimio, o incluso coadyuvar con radioterapia, hemos visto el pronóstico no es muy bueno, pero realmente no son tan frecuentes, o si se presentan ya son muy avanzados. Estos son las otras neoplasias que pueden presentarse: el tumor carcinoide, el leiomyosarcoma, el del conducto anal perional, ese es el escaño, el epidermoide intrabacterial, células basales, y estos son los más agresivos. Estos no se olviden, son lunarcitos. Entonces, no es ver el lunar en el recto y sacarlo, sino hay que especificarlo, aunque no tenga datos de que esté agresivo, pero hay que sacar el esfínter, el músculo y todo. ¿No? Bien, creo que es. ¿Preguntas? Doctor, una pregunta. ¿La diferencia entre el prolapso submucoso y las hemorroides, cuál es? La disposición de las líneas, no tengo marcador, pero tenemos internet. Entonces, esta es la diferencia. Ustedes observan, el hemorroides son como varios prolapsos. Tiene estas líneas interhemorroidales, lo que no hay en el prolapso. ¿Y
¿Y la sintomatología es la misma, doctor? La misma. ¿Grado, dolor? La misma. El que hace la diferencia es el examen físico. No es muy frecuente, pero si ven esto, el tratamiento es suspender esta mucosa o cortar la mucosa y volver a unir. O a veces conviene hacer una cirugía abierta y desde arriba jalar la mucosa y poner una malla al colon. Ese es el tratamiento del prolapso. En cambio, la hemorroides es la que hemos visto. Cortar, sacar y volver a suturar. 1 o 2 paquetes primero y después. Gracias. ¿No? Bien, ¿qué más? ¿Hay preguntas? La siguiente vamos a hacer hígado, ¿ya? Entonces, si pueden leer antes, mejor. Estos son temas más complejos. Yo creo que hasta el lunes ya van a salir sus mods. Hasta luego, hasta luego. No voy a llamar.